Seré honesto contigo. Mi hijo me miró directamente a los ojos, sonrió y dijo lo suficientemente alto como para que todos en la parrillada lo escucharan: papá, nunca serás ni la mitad del hombre que es Ricardo. Por un segundo, todo lo que pude escuchar fue el siseo de las hamburguesas goteando grasa sobre el asador. Nadie se rió. Nadie se apresuró a suavizar las cosas. Ricardo bajó la botella de cerveza que sostenía y miró el pasto como si de repente lo encontrara fascinante. Mi exesposa, Mariana, apretó los labios, pero no dijo ni una palabra. Clara miró a Emilio y luego a mí con una pequeña sonrisa confundida, esperando a que alguien explicara que se suponía que era gracioso. Me quedé allí de pie sosteniendo un plato de cartón con una hamburguesa que apenas había tocado. Luego sonreí. Bien. Emilio frunció el ceño. ¿Qué? Dejé el plato sobre la mesa del patio y busqué las llaves de mi camioneta. Si Ricardo es el mejor hombre, dije serenamente, entonces que él pague de ahora en adelante. Clara parpadeó. ¿A qué te refieres? Ya se enterarán. Caminé hacia mi vieja camioneta Ford modelo F-150 sin decir una palabra más. Nadie me siguió. La lluvia comenzó antes de que llegara a la autopista México-Querétaro. No fue mucho al principio, solo lo suficiente para manchar el parabrisas y hacer que los limpiaparabrisas rechinaran contra el cristal. Mi rodilla izquierda latía cada vez que movía el pie del acelerador al freno. El doctor ortopedista lo llamó desgaste normal para un hombre que había pasado casi 40 años subiendo escaleras hacia los áticos, arrastrándose por espacios estrechos y cargando calderas que pesaban más que algunos refrigeradores. Yo lo llamaba ganarme la vida. La radio de deportes llenaba la cabina, pero yo no estaba escuchando. Mi mente ya había vagado hacia otro lugar. De vuelta a una mañana de febrero casi 20 años antes. El tipo de invierno en la sierra que te congelaba las pestañas. Había pasado 14 horas reemplazando unidades de calefacción en el techo de una escuela a las afueras de Querétaro. Para cuando conduje hacia la Ciudad de México, todos los restaurantes decentes habían cerrado. La cena fue un sándwich de pavor rancio de una gasolinera. Cuando finalmente llegué a casa, Emilio ya se había quedado dormido. Su trofeo de las ligas pequeñas estaba sobre la barra de la cocina. Mariana me dijo que él había conectado un triple. Te guardé un poco de pastel, había dicho ella. Recuerdo haberme quedado mirando esa rebanada más tiempo del que debía. Me había perdido otro partido, no porque quisiera, sino porque las horas extras pagaban la hipoteca. Otro recuerdo siguió antes de que pudiera detenerlo. Hace 8 años, los papeles del divorcio todavía estaban sobre la mesa de mi comedor. Emilio tenía 25 años, lo suficientemente mayor para entender que los matrimonios a veces fracasaban. Lo suficientemente joven para pensar que era culpa de alguien. Vino una noche a recoger unas cuantas cajas. Antes de que se fuera, lo detuve en el pórtico. No me importa lo que pase entre tu madre y yo, le dije. Siempre te apoyaré. Él asintió sin decir mucho. En aquel entonces, yo creía que promesas como esa eran simples. Las haces. Las cumples. Nadie te advierte que algún día cumplirlas podría costarte tu dignidad. Para cuando me estacioné en el centro de la Ciudad de México, la lluvia se había vuelto constante. La mayoría de la gente se habría ido a casa después de un día así. En cambio, me estacioné afuera de la oficina de mi abogada. Las luces todavía estaban encendidas. Leticia Pérez había manejado mi divorcio años antes. Luego ella me había ayudado a crear algo en lo que esperaba que Emilio nunca tuviera que pensar, el fideicomiso de la familia Sánchez. Ella levantó la vista cuando entré. Juan, todavía trabajando. Ella sonrió. Aparentemente, su asistente ya se había ido a casa. La oficina estaba en silencio excepto por el aire acondicionado zumbando en lo alto. Notó mi expresión casi de inmediato. ¿Qué pasó? Me senté con cuidado, aliviando la presión de mi rodilla. Mi hijo finalmente me dijo la verdad. Ella esperó. Había estado ejerciendo la abogacía demasiado tiempo como para interrumpir el silencio. Finalmente, dije, cancela todos los pagos automáticos. Su rostro no cambió. Simplemente entrelazó las manos. Todo. Asentí. La ayuda para la hipoteca.
Hizo una anotación. La guardería. Otra anotación. Los impuestos prediales, los reembolsos médicos, las reparaciones del hogar. Su bolígrafo dejó de moverse. Miró por encima de sus lentes. ¿Estás seguro? Miré a través de la ventana de la oficina hacia la avenida de los Insurgentes. La gente se apresuraba bajo los paraguas. Un autobús de la ciudad siseó al detenerse. La vida seguía moviéndose. Es gracioso como siempre lo hace, incluso cuando sientes que la tuya está paralizada. He pasado 4 años asegurándome de que Emilio nunca tuviera que preocuparse por facturas inesperadas. Leticia asintió. Lo sé. Él no sabe que vienen de mí. Lo sé. Piensa que alguien más lo está apoyando. Otro asentimiento silencioso. Luego hizo la pregunta más difícil. ¿Se trata de probar un punto? Pensé en responder demasiado rápido. En lugar de eso, respiré profundamente. No. Ella esperó. He terminado de proteger a alguien de las consecuencias que él insiste que no existen. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego deslizó un documento sobre el escritorio. Si firmas esto hoy, los desembolsos programados del fideicomiso se detienen de inmediato. Algunos ya se han procesado para este mes. ¿Cuánto tiempo? El primer pago omitido debería notarse en unos 10 días. 10 días. 4 años de apoyo invisible terminando en 10 días. Firmé con mi nombre. Mi letra parecía más vieja de lo que recordaba. Leticia reunió los documentos en una carpeta, pero no los archivó de inmediato. Te conozco desde hace mucho tiempo, Juan. Lo sé. No creo que estés enojado. No lo estoy. Entonces, ¿qué estás? Consideré la pregunta, cansado. He terminado. Me dio una pequeña sonrisa comprensiva. Te creo. La lluvia había cesado cuando volví a salir. Las aceras brillaban bajo las luces de la calle. Me paré junto a mi camioneta por un momento antes de subir. Por primera vez en años, me pregunté cómo serían mis fines de semana si no estuviera resolviendo silenciosamente las emergencias de otra persona. Tal vez finalmente terminaría de reparar el pórtico. Tal vez iría a pescar con Tomás de nuevo. Tal vez me sentaría en mi propia terraza trasera sin esperar a que sonara mi teléfono porque el calentador de agua de alguien había fallado o se debía pagar la colegiatura de la guardería. El pensamiento se sintió extrañamente desconocido, casi egoísta, casi pacífico. Cuando llegué a casa, los escalones del pórtico crujieron bajo mis botas. El interior de la casa estaba exactamente como lo había dejado. Un sillón reclinable, una taza de café secándose junto al fregadero, un partido de béisbol reproduciéndose suavemente en la televisión. Me serví una taza de café aunque eran casi las 9 de la noche. Viejos hábitos. La llevé al pórtico y escuché a los grillos. Al otro lado de la ciudad, Emilio probablemente estaba terminando el postre con los demás. Tal vez todavía estaban hablando de Ricardo. Tal vez ya habían olvidado lo que dije. No estaba seguro de qué posibilidad dolía más. Miré hacia la oscuridad y me recordé a mí mismo algo que había pasado años enseñando a los técnicos jóvenes que trabajaban para mí. Una caldera no falla el día que deja de soplar aire caliente. Falla mucho antes de eso. Solo que no te das cuenta hasta que la casa se enfría. Dentro de 10 días, el primer pago desaparecería silenciosamente. Nadie lo notaría. Aún no. La primera semana después de firmar esos papeles fue casi decepcionantemente tranquila. No pasó nada, o al menos nada que nadie pudiera ver. Todavía me despertaba a las 6 de la mañana todos los días. Todavía llevaba mi café al pórtico antes de que el vecindario cobrara vida. La señora Domínguez al cruzar la calle todavía paseaba a su perro exactamente a las 6:30, saludando de la misma manera que lo había hecho durante años. Si hubieras mirado mi vida desde afuera, habrías pensado que nada había cambiado. Pero en algún lugar, en lo profundo de una pila de transacciones electrónicas, un pago automático simplemente nunca llegó. Ni llamadas telefónicas, ni mensajes de texto enojados, ni emergencias, solo silencio durante casi 10 días. La primera grieta apareció un martes por la tarde.
Estaba reemplazando un barandal suelto en mi pórtico cuando mi teléfono vibró. Era Emilio. Por un segundo, consideré dejarlo sonar. En lugar de eso, contesté, hola. Hola, papá. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. ¿Estás ocupado? Depende. Solo me preguntaba si habías visto a Clara. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Está haciendo unos mandados. Entonces probablemente está haciendo mandados. Una risa nerviosa. Sí. Él dudó. ¿Alguna vez tuviste problemas con la facturación de la guardería? Seguí clavando el tornillo en el barandal. ¿Qué tipo de problemas? Le enviaron un correo a Clara diciendo que la colegiatura de este mes no ha sido pagada. A veces cometen errores. Eso fue lo que supuse. Llámales. Clara se está encargando. Estoy seguro de que se solucionará. Otra pausa. Sí, probablemente. Colgamos menos de un minuto después. Nunca me pidió dinero. Nunca mencionó el fideicomiso porque todavía no sabía que existía. 3 días después, otro pago no llegó silenciosamente. Esta vez, era más grande. El pago suplementario de la hipoteca. Ese viernes por la tarde, Clara abrió el buzón. ¿Emilio? Él levantó la vista de su computadora portátil. ¿Qué? ¿Se te pasó un pago de la hipoteca? Él frunció el ceño. No. Ella sostuvo el sobre en alto. Dice que nos falta dinero. Él se puso de pie y tomó el aviso. Tengo retiros automáticos. Entonces, ¿por qué enviarían esto? No lo sé. Clara lo vio leer la carta 2 veces. Deberías llamar al banco. Lo haré. En lugar de eso, llamó a Ricardo. No escuché esa conversación hasta mucho más tarde. Clara me lo contó meses después. Dijo que Emilio puso el teléfono en altavoz mientras ella preparaba la cena. Ricardo contestó después de 3 timbres. Hola, amigo. Ricardo, recibimos una especie de aviso de la hipoteca. Oh, dicen que estamos atrasados. ¿Tú sabes algo sobre eso? Un breve silencio. Luego Ricardo rió entre dientes. Probablemente algún retraso con el papeleo. ¿Estás seguro? Absolutamente. Haré un par de llamadas cuando tenga un cierre comercial el jueves, así que dame un par de días. Emilio se relajó casi de inmediato. De acuerdo. Clara no lo hizo. Los veranos en México tienen la costumbre de sorprenderte. Una semana, estás abriendo las ventanas por la noche. La siguiente, estás sudando antes del desayuno. 3 semanas después de la parrillada, la Ciudad de México alcanzó los 34 grados centígrados, con una humedad lo suficientemente espesa como para masticarla. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era Clara. Casi no contestó. No porque estuviera enojado, sino porque ya sabía por qué llamaba. Hola, Clara. Siento molestarte. Nunca me molestas. Ella sonaba exhausta. Nuestro aire acondicionado dejó de funcionar. Miré al otro lado de mi garaje hacia los estantes donde había guardado herramientas durante décadas. Incluso jubilado, todavía tenía suficiente equipo para diagnosticar casi cualquier cosa. Normalmente, ya estaría agarrando mi bolsa de herramientas. ¿Cuándo se descompuso? ¿Esta mañana? ¿El ventilador funciona? Sí. ¿Sale aire frío? No. Ella suspiró. Estamos a 30 grados centígrados adentro. Cerré los ojos. La pequeña Lily odiaba el calor. Yo recordaba eso. Llamaron a alguien. Una empresa ya vino y cotizaron 4.350 pesos. Sabía que esa cifra no era escandalosa. Los compresores ya no eran baratos. Aún así, no era dinero que tuvieran a la mano. Clara bajó la voz. Emilio dijo que tal vez podrías echarle un vistazo. Ahí estaba. La petición que había estado esperando. Apoyé una mano en mi banco de trabajo.
Estoy jubilado. Lo sé. Lo siento. Sonaba avergonzada. Solo pensé. Lo entiendo. Ella esperó. Yo también. Finalmente, susurró. Está bien. La llamada terminó gentilmente. Sin discusiones, sin culpas. Pero después de dejar el teléfono, me quedé allí mirando mi caja de herramientas durante mucho tiempo. Cada instinto que había desarrollado durante 40 años me decía que subiera a mi camioneta, arreglara la unidad y cuidara de mi familia. En lugar de eso, caminé a la cocina y me serví otra taza de café. Sabía amargo. Ese fin de semana, manejé hasta Naucalpan para mi terapia física. La terapeuta estiró mi rodilla hasta que ardió. Has estado compensando en exceso durante años, dijo ella. Me han dicho que tu cuerpo lleva la cuenta. Curioso, también las familias. Después de la terapia, me encontré con mi viejo compañero del ejército, Tomás, en la presa Madín. No habíamos pescado juntos en casi 2 años. Principalmente porque cada fin de semana, había estado ayudando a Emilio con algo. Reparaciones de cercas, calentadores de agua, puertas de garaje. Siempre había algo. Tomás me entregó una caja de aparejos. Ya te habías tardado. He estado ocupado. Te jubilaste hace casi 3 años. Lo sé. Él me miró. No, lo dijo gentilmente. Has estado disponible. Eso dolió más de lo que probablemente él pretendía. Pasamos 6 tranquilas horas en el lago. Casi no pescamos nada. No importó. Fue lo más relajado que me había sentido en años. El miércoles siguiente, trabajé como voluntario en Hábitat para la Humanidad, principalmente reparando pórticos y rampas para sillas de ruedas de veteranos mayores. A nadie allí le importaba lo que había hecho por mi propia familia. Nadie esperaba trabajo gratis porque compartíamos un apellido. Uno de los voluntarios me preguntó si me había jubilado recientemente. Sonreí. Estoy aprendiendo cómo hacerlo. Esa noche, mi teléfono permaneció en silencio. Ninguna emergencia de plomería, ninguna caldera rota, ninguna petición para cuidar niños porque alguien había olvidado organizar quien los cuidara. Debería haber dormido bien. En cambio, me quedé despierto preguntándome por Lily. ¿Habían arreglado el aire acondicionado? ¿Estaba durmiendo en el calor? ¿Había ido demasiado lejos? No me preocupaba Emilio. Tenía 33 años. Podía resolver problemas. Era mi nieta la que me atormentaba. Alrededor de la medianoche, casi levanto el teléfono. Casi llamo, casi ofrezco oír, casi deshago todo. En cambio, recordé la expresión en el rostro de Emilio en la parrillada. Nunca serás ni la mitad del hombre que es Ricardo. Las palabras aún escocían. No porque cuestionaran mi orgullo, sino porque borraban 4 décadas de estar siempre presente. Volví a dejar el teléfono en el buró. A veces el amor no es rescatar a alguien. A veces el amor es confiar en que aprenderán a valerse por sí mismos incluso cuando a ti te duele más que a ellos. Al otro lado de la ciudad, Clara estaba sentada a la mesa de la cocina rodeada de sobres sin abrir. Guardería, hipoteca, recibos de servicios, el presupuesto de reparación del aire acondicionado. Los arregló en pilas ordenadas. Algo en los números le molestaba. Ya nada de eso tenía sentido. Miró al otro lado de la mesa a Emilio. Él se frotaba la frente, callado, frustrado. Finalmente, hizo la pregunta que ninguno de los dos había pensado hacer antes. ¿Emilio? Él levantó la vista. Cuando las cosas salían mal antes. ¿A qué te refieres? ¿El techo? Él se encogió de hombros. Sí. El hospital después de que nació Lily. De acuerdo. La plomería, los impuestos, la guardería. Ella entrelazó las manos. ¿Quién pagó realmente por todas esas cosas? Él abrió la boca y luego se detuvo. Por primera vez en años, se dio cuenta de que honestamente no lo sabía. Clara era el tipo de mujer que guardaba los recibos. No de una manera obsesiva. No era una de esas personas con carpetas codificadas por colores para cada foco que compraba,
Pero guardaba los totales del supermercado en una pequeña libreta junto al microondas. Sabía cuándo solía llegar el recibo de la luz. Podía decirte cuánto costaban los zapatos escolares de Lily sin buscarlo. Eso era parte de por qué me agradó desde el principio. Clara no gastaba dinero para impresionar a la gente. Emilio había empezado a hacer eso en algún punto del camino. A la mañana siguiente, después de su conversación en la mesa de la cocina, Clara llamó a la guardería antes de clases. Se quedó en el pasillo fuera de su salón de segundo grado, con una mano sobre la otra oreja mientras los niños gritaban en algún lugar cerca de la cafetería. «Hola, soy Clara Sánchez, la mamá de Lily Sánchez». Ella escuchó. «Sí, recibimos el aviso. Solo estoy tratando de entender por qué pensé que la colegiatura se debitaba automáticamente». Una pausa, luego frunció el ceño. «Pago suplementario». Otra pausa. «No, no estoy molesta. Es solo que no reconozco ese nombre». Sacó un bolígrafo del vaso junto al teléfono del salón de clases y lo escribió en la parte de atrás de una hoja de ejercicios de ortografía, fideicomiso de la familia Sánchez. Esa fue la primera vez que lo vio. No la primera vez que había pagado por algo, solo la primera vez que alguien se había molestado en decir el nombre en voz alta. Esa misma tarde, Emilio llamó a Ricardo de nuevo. Lo sé porque Clara me lo contó más tarde. Recordaba cada palabra porque estaba parada en el cuarto de lavado doblando las pequeñas camisetas de Lily mientras la secadora temblaba contra la pared. «Hola, Ricardo», dijo Emilio, intentando sonar casual. «¿Alguna vez tuviste respuesta sobre ese asunto de la hipoteca?» Ricardo sonaba relajado, como de costumbre. «Todavía lo estoy revisando. Ha pasado más de una semana. Estas instituciones se mueven despacio. Clara está haciendo preguntas». Eso cambió el ambiente. Incluso por el altavoz, Clara pudo escuchar a Ricardo dudar. «¿Qué tipo de preguntas sobre pagos?» «Bueno, las facturas llegan de todas partes estos días». Dijo, en la guardería mencionaron algo llamado fideicomiso de la familia Sánchez. La secadora zumbó. Clara no se movió. Ricardo se aclaró la garganta. «Eso suena como uno de los arreglos de tu padre». «¿Mi padre?» «¿Tal vez?» «No lo sé. Juan siempre fue muy particular con el papeleo». Emilio se quedó callado. «¿Sabías sobre esto?» «Dije que tal vez. Pero tú siempre has manejado las cosas de los impuestos». «Ayudé a organizarlo». «Eso es diferente». Clara dobló la misma camisita amarilla 3 veces. Emilio bajó la voz. «Ricardo, ¿has estado pagando estas facturas o no?» Hubo una larga pausa. Luego Ricardo soltó una de esas medias risas que usan las personas refinadas cuando no quieren responder claramente. «Emilio, he ayudado a esta familia de muchas maneras». «Eso no fue lo que te pregunté». «Tengo una reunión». La línea se cortó. Para el jueves, Clara tenía la mesa de la cocina cubierta. Estados de cuenta de la hipoteca, facturas de la guardería, facturas médicas antiguas, papeleo del seguro, sobres del impuesto predial. Trabajó con ellos después de que Lily se fue a la cama, con sus lentes de lectura bajos en la nariz y una taza de té frío junto a su codo. Emilio caminaba de un lado a otro detrás de ella. «Esto es ridículo», dijo. «Entonces siéntate y ayúdame. Ni siquiera sé qué estás buscando». «Ese es el problema». Él se detuvo cerca del fregadero. «¿Clara?» Ella no levantó la vista. «¿Qué? ¿Por qué se siente como si me estuvieras acusando?» Dejó el estado de cuenta que tenía en la mano. «No te estoy acusando. Te estoy pidiendo que mires nuestras propias finanzas como un adulto». Eso le dolió. Se le quedó mirando. «Trabajo 60 horas a la semana». «Lo sé. Yo proveo para esta familia. Sé que trabajas duro. Entonces, ¿por qué actúas como si fuera un niño mimado?» Clara se quitó los lentes. «Porque el mes pasado le dijiste a tu padre que nunca sería ni la mitad del hombre que es Ricardo. Y este mes todas las facturas que creíamos resueltas de repente no lo están». Emilio apartó la mirada primero. Afuera, el aire acondicionado aún no había sido reemplazado.
Un ventilador de caja zumbaba en el pasillo empujando aire caliente de una habitación a otra. Clara recogió otro estado de cuenta. Mira. Lo giró hacia él. En el libro mayor de la hipoteca, cada mes mostraba su retiro regular. Luego otra cantidad más pequeña. Misma fecha. Misma etiqueta. Fideicomiso de la familia Sánchez. Emilio se acercó. Ese no puede ser mi papá. ¿Por qué no? Porque él habría dicho algo. ¿Lo habría hecho? Eso lo calló. Porque incluso Emilio sabía la respuesta. Mientras tanto, mi vida se volvió más tranquila. No más feliz, exactamente. Más tranquila. Arreglé 2 tablas más en el pórtico. Finalmente reemplacé el poste oxidado del buzón del que había querido encargarme desde la primavera. El sábado por la mañana, manejé a un pequeño restaurante cerca de Satélite donde a Tomás le gustaban los chilaquiles con huevo, aunque su doctor le había advertido sobre ambos. Se deslizó en el cubículo frente a mí y estudió mi rostro. ¿Te ves mejor? Me veo igual. No, te ves como un hombre que dejó de subir un refrigerador por las escaleras. Me reí a pesar de mí mismo. La mesera sirvió café. Tomás esperó hasta que ella se fue. Tu muchacho llamó una vez y me preguntó si yo había dejado de ayudar de alguna manera. ¿Qué le dijiste? Revolví mi café lentamente. Todavía no le he contestado. Tomás se reclinó hacia atrás. Juan, sé que no le debes una presentación de tribunal. No. Pero te debes a ti mismo la verdad. Miré por la ventana a los autos que pasaban por el periférico. La verdad no me hará sentir mejor. No, dijo él, pero las mentiras siguen cobrando intereses. Ese era Tomás. Podía hacer que un viaje de pesca sonara como un sermón si se lo permitías. Esa noche, Emilio finalmente me envió un mensaje de texto. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una oración. ¿Dejaste de ayudar de alguna manera? Me senté en mi sillón reclinable con el partido de béisbol silenciado y miré fijamente la pantalla hasta que se oscureció. Escribí, ayudaba porque te amaba. Lo borré. Escribí, deberías preguntarle a Ricardo. También borré eso. Luego, no dejé de ser tu padre. Dejé de ser tu banco. Me quedé mirando ese último por más tiempo. Demasiado cortante. Demasiado satisfactorio. Demasiado cerca de lo que quería decir, lo que significaba que probablemente no era lo que debía decir. Finalmente, escribí, estoy seguro de que Ricardo lo tiene cubierto. Presioné enviar antes de poder cambiar de opinión. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué significa eso? No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita auxiliar y volví a encender el sonido. Los diablos rojos estaban perdiendo de alguna manera. Eso se sentía bastante apropiado. 2 días después, Clara solicitó copias de los registros hipotecarios más antiguos. La empleada del banco preguntó desde hace cuánto tiempo. 4 años, dijo Clara. Emilio estaba de pie junto a ella en el vestíbulo de la sucursal, cambiando de peso como un hombre que espera afuera de la oficina del director. 4 años, susurró. Sí, Clara. Esto es mucho. Ella lo miró con calma. También lo eran las facturas. Esperaron 20 minutos en sillas rígidas debajo de una televisión que pasaba las noticias silenciadas. Lili estaba con una vecina. Emilio revisaba constantemente su teléfono. Clara mantenía las manos entrelazadas alrededor de la correa de su bolso. Cuando la ejecutiva del banco finalmente regresó, le entregó a Clara un paquete impreso. Hay pagos suplementarios recurrentes desde una cuenta externa. A Clara se le secó la boca. ¿Puede decirnos de quién es la cuenta? La ejecutiva negó con la cabeza. No directamente, pero el concepto del pago aparece en varios registros. Clara pasó a la primera página. Ahí estaba de nuevo. Fideicomiso de la familia Sánchez. Emilio le quitó el paquete y pasó las páginas cada vez más rápido. Cada mes, cada año, silencioso, constante, invisible. Su rostro cambió mientras leía. Al principio incredulidad, luego ira,
Luego algo más pequeño, algo más cercano a la vergüenza. La voz de Clara se suavizó. ¿Emilio? Él no respondió. Solo miraba fijamente el nombre impreso una y otra vez como si el papel hubiera abierto una puerta por la que no estaba listo para cruzar. Y por primera vez desde aquella parrillada, comprendió que esto no era un error de facturación. Era un espejo. Clara vino a mi casa un viernes por la tarde sin llamar primero. Yo estaba en el pórtico cuando ella entró por el camino de acceso, arrodillado junto a los escalones con una barra de palanca en una mano y una caja de tornillos para terraza abierta junto a mi rodilla. El calor de julio finalmente había disminuido un poco, pero el aire aún se sentía pesado. Una cigarra zumbaba desde el árbol cerca de la banqueta, lo suficientemente fuerte como para ahogar el tráfico de 2 calles más allá. Se quedó sentada en su auto por un momento después de apagar el motor. Podía verla a través del parabrisas, con ambas manos en el volante y la cabeza baja. Fue entonces cuando supe que no estaba allí para pedir dinero prestado. Estaba allí porque la verdad había empezado a tocar y nadie dentro de su casa quería abrir la puerta. Me limpié las manos con un trapo y me puse de pie lentamente. Mi rodillera se asomaba por debajo de la mezclilla rota en mi pierna izquierda. Normalmente la mantenía oculta, no exactamente por orgullo, sino porque la gente mira una rodillera y empieza a hablarte como si ya tuvieras un pie en la tumba. Clara salió sosteniendo una carpeta contra su pecho. Hola, Juan. Hola, cariño. Su boca tembló un poco cuando dije eso. Siento mucho aparecer así sin avisar. No necesitas una cita para venir aquí. Ella miró las tablas del pórtico. Puedo regresar después. Si lo haces, estos escalones seguirán estando feos. Una pequeña risa se le escapó. No mucho, solo lo suficiente para romper la tensión entre nosotros. Abrí la puerta principal. ¿Pasa? Está más fresco adentro. Mi casa no era lujosa. Nunca lo había sido. Un sillón reclinable café cerca de la ventana, un librero lleno de manuales, libros viejos de béisbol y fotografías enmarcadas de Emilio creciendo. Una foto de Lili a los 2 años estaba sobre la repisa de la chimenea, sosteniendo una paleta de hielo derritiéndose y sonriendo como si hubiera descubierto el fuego. Clara lo notó de inmediato. Se acercó y tocó el borde del marco. Todavía hace esa cara. Lo sé. Sonreí. Clara, puede que no hable mucho, pero si presto atención. Eso cayó entre nosotros más pesado de lo que yo pretendía. Ella bajó los ojos. Creo que nos hemos perdido de mucho. Asentí hacia la mesa de la cocina. Siéntate. ¿Lo hizo? Serví 2 vasos de té helado, sobre todo para darle a mis manos algo ordinario que hacer. Cuando bajé su vaso, ella todavía tenía ambas palmas presionadas contra la carpeta que había traído. ¿Vino Emilio contigo?, pregunté. No. Sabe que estás aquí. Negó con la cabeza. Piensa que estoy en el Soriana. Ese es un lugar peligroso para estar con el sueldo de una maestra. Sonrió débilmente y luego respiró hondo. Juan, necesito preguntarte algo. Me senté frente a ella. De acuerdo. Ella abrió su carpeta y sacó fotocopias del banco. La etiqueta estaba marcada con un círculo de bolígrafo azul. Fideicomiso de la familia Sánchez. ¿Eres tú? Durante años, había imaginado que esa pregunta llegaría con enojo o acusación. O tal vez Emilio golpeando papeles sobre mi mesa, exigiendo saber por qué lo había hecho quedar como un tonto. Pero Clara preguntó en voz baja como alguien que teme que la respuesta pueda doler más que la confusión. Sí, dije. Me miró fijamente. ¿Todo? ¿La mayor parte? ¿Qué significa la mayor parte? Me puse de pie y fui al pequeño gabinete junto a mi escritorio. Segundo cajón, lado izquierdo. Un hombre puede ocultarle la verdad a la gente, pero por lo general todavía sabe exactamente dónde la puso. Saqué un delgado sobre manila y una memoria portátil negra. Cuando regresé a la mesa, el rostro de Clara se había puesto pálido. No saqué esto para avergonzar a nadie, dije. Entonces, ¿por qué lo guardaste? Porque pensé que algún día podría necesitar probar que no estaba loco. Ella miró hacia abajo.
Deslicé la carpeta hacia ella. Adentro había copias de pagos, suplementos de la hipoteca, colegiatura de la guardería, impuestos prediales, plomería de emergencia después de que el baño de la planta baja se inundara, la reparación del techo por la tormenta de primavera de hace 2 años. Varias facturas de mi antigua empresa, todas marcadas de la misma manera. Pagado por cuenta interna. Clara pasó cada página lentamente. No lloró al principio. Eso vino después. Al principio, simplemente se veía atónita, como si su mente se negara a permitir que los números se volvieran reales. Esto fue de 70.240 pesos, susurró. El techo. Emilio dijo que Ricardo ayudó con eso. Lo sé. Ella levantó la vista. ¿Sabías que él dijo eso? ¿Lo sospechaba? ¿Por qué no lo corregiste? Miré hacia la ventana. Afuera, una ardilla corría a lo largo del barandal de la cerca. Al principio, porque no importaba. El techo se arregló. Lili se mantuvo seca. Eso era suficiente. Y después. Froté mi pulgar a lo largo de una muesca en la mesa. Después, supongo que me acostumbré a ser invisible. Clara apretó los labios. Luego, pasó otra página. El color se esfumó de su rostro. Dios mío. No tuve que mirar. Sabía cuál era. Hospital Médica Sur. Cesárea de emergencia. Complicaciones. 2 noches en recuperación. Una factura que había asustado tanto a Emilio que dejó de contestar llamadas de números desconocidos. Clara se puso una mano sobre la boca. ¿Tú pagaste esto? El fideicomiso lo pagó. Juan. La miré entonces. No estaba pagando porque quisiera el crédito. Estaba pagando porque amo a mi nieta. Sus hombros se encorvaron hacia adentro. Por un momento, se vio más joven que sus 31 años. Como uno de sus propios alumnos intentando no llorar frente a la clase. Le di las gracias a Ricardo, dijo ella. Su voz se quebró al decir su nombre. Le preparé la cena. Lo abracé. Le dije que no sabía qué haríamos sin él. No respondí. Hay algunas humillaciones que una persona tiene que soltar por sí misma. Clara se secó la mejilla con fuerza. ¿Lo sabía Mariana? No. ¿Lo sabía Ricardo? Sabía lo suficiente como para no hacer demasiadas preguntas. Soltó una pequeña y amarga carcajada. Eso suena propio de él. Empujé la memoria portátil más cerca. Las copias digitales están ahí. Historial de pagos, cartas de la abogada, recibos. Nada editado, nada dramático. Se quedó mirándola. ¿Por qué me das esto? Porque hiciste la pregunta correcta. Ella se vio confundida. ¿Qué pregunta? Preguntaste quién pagó realmente, no quién parecía generoso. Fue entonces cuando finalmente lloró. No en voz alta, sin hacer una escena, solo lágrimas deslizándose por su rostro mientras estaba sentada a la mesa de mi cocina con 4 años de mi vida silenciosa extendidos entre nosotros. Quería consolarla. También sabía que tenía que dejarla sentirlo, así que me quedé quieto. Esa noche, Emilio llamó a su contador. Lo hizo desde el asiento del conductor de su camioneta de lujo en el estacionamiento del supermercado porque Clara había llegado a casa con la memoria y la había puesto sobre la barra sin decir una palabra. Al principio, no le creyó a ella. Luego no creyó en los documentos. Luego dijo, necesito hablar con Marcos. Marcos Alcalá había manejado sus impuestos durante años. Recomendado por Ricardo. Naturalmente. Emilio lo llamó 3 veces antes de que Marcos contestara. Nunca escuché la llamada directamente, pero Emilio me lo contó después. Su voz temblaba cuando lo repitió. Marcos, le dijo, necesito saber qué es el fideicomiso de la familia Sánchez. Hubo una pausa. Luego Marcos suspiró. Ese es el fideicomiso de tu padre. ¿De mi padre? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo ha estado pagando cosas por nosotros? Otra pausa. Emilio, ¿de verdad necesitas preguntarle a tu padre? ¿Cuánto tiempo? Varios años.
Emilio se quedó allí apretando el volante. La gente pasaba caminando con carritos llenos de despensa. Un empleado adolescente recogía carritos sueltos cerca de la entrada. El mundo seguía haciendo cosas ordinarias mientras su versión del mundo se desmoronaba. Ricardo lo sabía. Marcos dudó demasiado. Esa fue suficiente respuesta. Emilio terminó la llamada. Por un rato, simplemente se sentó en la luz que se desvanecía con ambas manos en el volante. Luego se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó la parte superior. Y por primera vez en años, mi hijo lloró a solas donde nadie podría darle las gracias al hombre equivocado por ello. La invitación para el 5º cumpleaños de Lily llegó 3 días después. Clara me envió un mensaje de texto en lugar de llamar. A Lily realmente le gustaría que vinieras. A las 3 de la tarde del sábado. Solo la familia. Nada más. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una invitación. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder, allí estaré. La tarde del sábado no podría haber sido más típica de los suburbios aunque lo intentara. Cielo azul, unas cuantas nubes perezosas, niños andando en bicicleta por la calle, alguien a 2 casas de distancia podando un césped que probablemente no necesitaba ser podado. Estacioné mi vieja F-150 en la banqueta y me senté allí por un momento con el motor apagado. Durante años, había entrado a las reuniones familiares preguntándome qué necesitaba ser reparado. Una llave que goteaba, una cerca rota, alguna factura inesperada. Esta era la primera vez que me presentaba sin nada que reparar, solo un regalo de cumpleaños envuelto en papel amarillo. Lily me vio por la ventana delantera antes de que llegara al pórtico. ¡Abuelo! Abrió la puerta principal de golpe y corrió a mis brazos. Con cuidado de mi rodilla, siempre con cuidado. De alguna manera ella había aprendido eso sin que nadie se lo enseñara. ¿Viniste? No me perdería tu cumpleaños. Se inclinó cerca y susurró, mamá hizo pastel de chocolate. Entonces definitivamente me alegro de haber venido. Se rió y me jaló hacia adentro. La casa se veía diferente. No físicamente, emocionalmente. La televisión estaba apagada. No había música. Las conversaciones se mantenían en voz baja. Mariana me saludó primero. Hola, Juan. Hola. Parecía que quería decir algo más. En cambio, se hizo a un lado. Ricardo estaba de pie cerca de la isla de la cocina usando una playera tipo polo bien planchada y sosteniendo un vaso de té helado. Sonrió cortésmente. Juan. ¿Ricardo? Ninguno de los dos ofreció un apretón de manos. Ninguno de los dos lo necesitaba. Emilio apareció del pasillo llevando una bandeja de platos de cartón. Nuestras miradas se encontraron. Por primera vez en meses, él apartó la mirada primero. La fiesta en sí se sintió sorprendentemente normal. Lily abrió los regalos. Los nietos de la hermana de Clara perseguían globos por el patio trasero. La gente hablaba de béisbol, del aumento de los precios en el supermercado y de si las Chivas finalmente tendrían otra temporada de campeonato. Durante casi una hora, nadie mencionó el dinero. Casi creí que no lo harían. Entonces Ricardo se puso de pie y golpeó suavemente su vaso con una cuchara. Si me prestan atención un momento. Las conversaciones se desvanecieron. Sonrió de la manera en que los corredores exitosos siempre parecen sonreír. Cómodo, confiado. Solo quería decir lo orgulloso que estoy de esta familia. Mariana le sonrió. Clara no lo hizo. Ricardo continuó. Todos hemos hecho sacrificios a lo largo de los años. Levantó su vaso. Y eso es lo que hace la familia. Vi a Clara levantarse lentamente de su silla. Caminó hacia la sala sin interrumpirlo. Nadie se dio cuenta, excepto yo. Ricardo siguió hablando. Cuando las personas se aman. La televisión se encendió detrás de él. Todas las cabezas voltearon. Clara estaba de pie junto a ella, sosteniendo su computadora portátil. Conectó un cable, luego otro. La pantalla cambió. Nada de fotos, ninguna presentación de cumpleaños, solo un documento escaneado. Estado de cuenta de la hipoteca,
Pago suplementario recibido. Fideicomiso de la familia Sánchez. El silencio se extendió por la habitación. Clara hizo clic de nuevo. Factura del hospital pagada en su totalidad. Fideicomiso de la familia Sánchez. Otro clic. Pago del impuesto predial. Otro. Plomería de emergencia. Otro. Reemplazo del techo. Otro. Reparación de aire acondicionado. Cada recibo, cada factura, cada pago. 4 años, uno tras otro. Nadie habló. El único sonido provenía del ventilador de techo. Ricardo bajó lentamente su vaso. Mariana miraba fijamente la televisión. ¿Qué? Susurró. Clara finalmente miró a todos. He pasado 3 días verificando cada documento. Hizo clic una vez más. Apareció la página final. Correspondencia de la abogada. Terminación de los pagos del fideicomiso. Fechado el lunes después de la parrillada. Exactamente 2 días después de que Emilio le dijera a su padre que no era ni la mitad del hombre que era Ricardo. La habitación se quedó dolorosamente inmóvil. Ricardo se aclaró la garganta. Creo que echó un vistazo hacia la televisión. Ha habido un malentendido. Clara lo miró directamente. Entonces explícalo. Nunca afirmé que estos fueran mis pagos. No. Su voz se mantuvo tranquila. Tampoco corregiste a nadie nunca. Ricardo cambió de peso. Asumí que todos entendían. Emilio finalmente habló. Yo no. Tampoco Mariana. Ricardo extendió las manos. Te presenté al contador. Tú manejaste nuestro papeleo, respondió Emilio. Siempre decías que todo estaba bajo control. Por lo general lo estaba, pero no gracias a ti. Ricardo no respondió. Porque no había una respuesta que lo hiciera quedar mejor. Mariana se sentó lentamente. Se veía 20 años mayor que cuando llegué. Te di las gracias. Estaba mirando a Ricardo. Te di las gracias cada Navidad. Ricardo abrió la boca, la volvió a cerrar. Mariana se volvió hacia mí. Juan. Su voz se quebró. Yo pensé. Lo sé. No. Las lágrimas llenaron sus ojos. Nunca pregunté. Se cubrió la boca. Ni una sola vez pregunté de dónde venía todo eso. Negué con la cabeza suavemente. Se acabó. No. Se secó la cara. No lo es. Entonces Emilio se puso de pie. Lo había visto nervioso antes. Entrevistas de trabajo. Su boda. El día que nació Lili. Nunca lo había visto verse tan destrozado. Caminó por la habitación hasta que estuvimos a solo unos metros de distancia. Todos los demás desaparecieron. Se veía como el niño pequeño que solía esperar junto a la ventana principal las luces de mi camioneta después de los trabajos nocturnos. Lo siento. Apenas más fuerte que un susurro. No perdí a mi padre ese día. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo tiré a la basura. Nadie se movió. Tomé un respiro lento. Nunca dejé de amarte. Él asintió, llorando abiertamente ahora. Lo sé. Simplemente dejé de pagar para que me faltaran al respeto. Sus hombros temblaban. ¿Merezco eso? No. Puse una mano sobre su hombro. Mereces la oportunidad de convertirte en el hombre que siempre esperé que fueras. Él me rodeó con ambos brazos. No rápidamente, no de forma dramática. Simplemente como un hijo que había pasado semanas cargando algo demasiado pesado para seguir sosteniéndolo. Al otro lado de la habitación, Clara se secaba las lágrimas en silencio. Mariana se miraba las manos. Lili no entendía todo lo que había pasado. Ella solo sonreía porque el abuelo y papá se estaban abrazando de nuevo. A veces los niños reconocen la sanación antes que los adultos. Ricardo tomó las llaves de su auto de la barra de la cocina. Nadie lo detuvo. Nadie discutió. Nadie le pidió que se quedara.
Se detuvo en la puerta principal, miró hacia atrás una vez y luego salió silenciosamente. Ningún portazo, ningún discurso, solo el sonido de su auto arrancando un minuto después. Para cuando el sonido del motor se desvaneció por la calle, todos en la casa entendieron que el respeto finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. 6 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. El primer sábado de enero, salí a mi pórtico con una taza humeante de café, tal como lo había hecho cada mañana durante años. El pórtico todavía crujía bajo mis botas. El viejo carillón de viento que Mariana había comprado hace décadas todavía tintineaba cada vez que pasaba una brisa fría. Mi rodilla izquierda todavía se quejaba antes de que cambiara el clima. He aprendido que algunas cosas nunca te abandonan realmente. Y honestamente, agradezco que no lo hagan. Me recuerdan dónde he estado. La mayor diferencia no era mi casa. No era mi jubilación. Ni siquiera era mi cuenta bancaria. Era el sonido de otra camioneta entrando a mi camino de acceso cada sábado por la mañana alrededor de las 8. La de Emilio. Su camioneta no era ni de cerca tan lujosa como la camioneta que entregó a cambio. Eso me sorprendió la primera vez que la vi. Cuando bajó llevando una bandeja de cartón con 2 cafés, me sorprendió mirando. ¿Qué? ¿Vendiste la camioneta? Él se encogió de hombros. No la necesitaba. Pensé que te gustaba. Me gustaba lo que yo pensaba que decía de mí. Me entregó un café. Resulta que no decía nada que valiera la pena escuchar. Nos sentamos en el pórtico en un silencio cómodo. Esa siempre había sido una cosa que Emilio y yo compartíamos. Nunca nos sentíamos obligados a llenar cada momento de silencio con conversación. Después de un rato, él asintió con la cabeza hacia mi caja de herramientas. ¿El pórtico todavía te da problemas? El pórtico está bien. ¿Estás seguro? Solo le gusta recordarle a la gente que es más viejo que ellos. Se rió. Una risa real, una que no había escuchado de él en años. Vender la casa grande había sido idea de Clara. Al principio, Emilio se resistió. Pensaba que mudarse a una casa más pequeña significaba admitir el fracaso. Clara lo veía de manera diferente. Significa que dejamos de fingir. Encontraron una casa de un solo piso más pequeña en la zona sur de la ciudad. 3 habitaciones en lugar de 5. Sin comedor formal. Sin hipoteca innecesaria. Sin club de campo cercano. Solo un vecindario donde los niños todavía andaban en bicicleta hasta que se encendían las luces de la calle. La primera vez que los visité, Lili me dio orgullosamente el gran recorrido. Esta es mi habitación. Admiré las estrellas que brillan en la oscuridad en su techo. Este es el jardín de mami. Eran 3 macizos de flores elevados detrás del garaje. Y papi poda el césped ahora. Yo siempre podo el césped. Clara sonrió desde el patio. Él quiere decir que sin quejarse. Emilio levantó ambas manos. ¿Lo admito? Todos rieron. No fue una risa estruendosa. Fue el tipo de risa que las familias se ganan después de sobrevivir algo juntos. Ricardo desapareció lentamente de las reuniones familiares. Nadie lo excluyó oficialmente. No hubo ningún anuncio dramático, ningún mensaje de texto grupal enojado. La gente simplemente dejó de llamarlo primero, dejó de asumir, dejó de confundir la confianza con el carácter. Escuché a través de amigos mutuos que todavía vendía bienes raíces comerciales, todavía exitoso, todavía refinado. Honestamente, le deseaba lo mejor. El resentimiento es más pesado que cualquier caldera que haya cargado. A mis 61 años, ya no estaba interesado en levantar peso innecesario. Mariana pasó una tarde llevando un pay que ella misma había horneado. De manzana, siempre mi favorito. Se quedó torpemente en el pórtico hasta que la invité a pasar. Te debo algo, dijo ella. No me debes ningún pay. Sonrió con tristeza. No. Dejó el pay sobre la barra de la cocina. Te debo una disculpa. Me apoyé contra el fregadero. No tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Sus ojos vagaron por la habitación. Pasé años creyendo la historia que hacía mi vida más fácil. No la interrumpí.
Debería haber hecho más preguntas. Tragó saliva. Debería haberte defendido cuando Emilio te comparó con Ricardo. Yo podría haberme defendido. Ese no es el punto. Ella tenía razón. No lo era. Después de un largo silencio, corté 2 rebanadas de pay. Comimos en la mesa de la cocina donde alguna vez ayudamos a Emilio con la tarea de álgebra. Nadie intentó reescribir la historia. Algunos errores no desaparecen. Simplemente se convierten en lugares donde las personas eligen hacerlo mejor. Unas semanas después, Emilio me preguntó si quería ir a pescar. Solo nosotros 2. Condujimos hasta la presa Madina antes del amanecer. El lago estaba liso como el cristal. El vapor flotaba sobre el agua. Durante casi una hora, nos enfocamos en nuestros sedales en lugar de en el otro. Finalmente, Emilio se aclaró la garganta. Papá. Sí. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. Miró al otro lado del agua. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Yo ya sabía a qué se refería, sobre el fideicomiso. Él asintió. Sobre nada de eso. Recogí mi sedal lentamente antes de responder. Cuando eras pequeño, ¿alguna vez le diste las gracias a la caldera por mantener la casa caliente? Él frunció el ceño. No, simplemente esperabas que funcionara. Supongo que así era como yo veía el ayudar. Él miró hacia abajo. Pero yo debería haberlo sabido. Tal vez te habría tratado de manera diferente. Sonreí con ternura. Yo no ayudaba para que me trataras de manera diferente. La comunicación entre nosotros se quedó en silencio de nuevo. Una bandada de patos cruzó por encima. Finalmente, Emilio dijo, no sé si algún día me perdonaré a mí mismo. Negué con la cabeza. No desperdicies tu vida intentando pagarme. Me miró. Entonces, ¿qué hago? Cuida de tu familia. Lo haré. Y cuando Lily crezca, él esperó. Enséñale que las personas que más te aman no siempre son las personas más ruidosas de la habitación. Él asintió lentamente. Lo haré. Unos días después, Lily llegó corriendo por mi patio llevando un proyecto escolar. Abuelo. ¿Qué tienes ahí? Ella levantó un trozo de cartulina cubierta de crayones. Mi maestra dijo que teníamos que dibujar a un héroe. Oh. Ella le dio la vuelta. Había una pequeña figura de palitos con una gorra de béisbol junto a una vieja camioneta. La camioneta tenía 4 ruedas que eran demasiado grandes. Sonreí. Es una bonita camioneta. Ella se rió. No pude dibujar todo el óxido. Me reí más fuerte de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Luego envolvió sus bracitos alrededor de mi cintura. A los niños no les importan los fondos fiduciarios ni los estados de cuenta de la hipoteca ni quién pagó las facturas del hospital. Recuerdan quién estuvo presente, quién escuchó, quién los hizo sentir seguros. Mientras abrazaba a mi nieta, me di cuenta de algo. Casi nada en mi vida se veía diferente a como era 6 meses antes. Mis rodillas todavía dolían. Mi camioneta todavía tenía mucho más de 320.000 kilómetros recorridos. El pórtico todavía crujía cada mañana. El café todavía sabía mejor afuera. Pero una cosa había cambiado. Cuando Emilio me abrazaba para despedirse ahora, sabía que estaba abrazando a su padre, no al hombre que pagaba silenciosamente sus facturas. Solo a su padre. Y de alguna manera, eso valía más que cada peso que alguna vez gasté. Envejecer me ha enseñado que ayudar a las personas que amas es un privilegio. Pero permitir que la amabilidad se convierta en una obligación puede dañar silenciosamente incluso las relaciones más fuertes. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que la verdad hable por sí sola. Si esta historia te recordó a alguien en tu propia vida o te enseñó algo que vale la pena recordar, sería un honor para mí que la compartieras en los comentarios. Gracias por pasar este tiempo conmigo y espero que cuides bien de ti mismo y de las personas que amas.